Hoy hablaremos sobre los síndromes medulares, pero para entender esta patología es importante conocer la parte neuroanatómica de la médula espinal. Sabemos que es un segmento del sistema nervioso central que ocupa el conducto vertebral y que se extiende desde la unión con la médula oblongada a nivel del entrecruzamiento de las fibras motoras y hasta el cono medular que en proyección hacia la columna vertebral, como ustedes están viendo aquí, va desde un plano que pasa por el arco anterior del atlas hacia el arco posterior. Y hacia abajo hasta el nivel de la porción inferior de la primera vértebra lumbar o parte superior de la segunda. De tal manera que la médula sigue las inflexiones de la columna vertebral y hacia abajo termina en una forma cónica, lo que constituye el cono medular, que termina en el ápex, que se continúa con el filum terminal, que es una atrofia embrionaria, que esta se va a insertar a nivel de la base del coxis. Pero sin embargo, la médula espinal no es uniforme, tiene más o menos un diámetro transversal de unos 12 milímetros, de 10 milímetros, y en sentido antero-posterior de 10 milímetros. Pero presenta unos engrosamientos, como ser el engrosamiento cérvico-torácico, que de dar origen a los nervios del plexo braquial, que va a inervar las extremidades superiores, y otro engrosamiento lumbosacro, que ha de dar origen a los nervios que van a inervar las extremidades inferiores. Es lógico que a nivel de los engrosamientos o intumescencias, el diámetro aumenta, por ejemplo, a nivel cérvico-torácico, en un sentido transversal, será de unos 13 milímetros, en sentido antero-posterior de 12, y lo propio a nivel de la región lumbosacra. Pero a partir del tercer segmento lumbar, debido al crecimiento mayor de la columna vertebral con relación al crecimiento de la médula espinal, se va produciendo una disposición de los nervios que van a dirigirse sobre todo hacia las extremidades inferiores, formando parte del plexo lumbar y plexo sacro, lo que constituye la cola de caballo. Es por eso que esta cola de caballo va desde el segmento L2, L3. Ahora, aquí vemos, y es importante ver las relaciones de la médula espinal. Vemos que al encontrarse en el conducto vertebral, se encuentra indudablemente rodeada por las meninges, la pía madre, adherida íntimamente a la médula espinal. Por fuera tenemos la dura madre y entre la dura madre y la pía madre, la aracnoides, donde se encuentra el espacio subaracnoideo y donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pero un detalle importante en contra de lo que ocurre con la dura madre a nivel craneal, en la que ésta se adhiere íntimamente a la superficie interna del cráneo, en cambio que en la médula espinal existe un espacio que ha de estar por fuera de la dura madre, que es el espacio epidural, donde se encuentra tejido graso y sobre todo plexos venosos.
Es importante para poder entender la patología medular conocer la sistematización de la médula espinal y las funciones que cumple. Es por eso que la médula espinal tiene una sustancia gris central que tiene la forma de una X, una DH, y donde se encuentran en cada hemisección en las astas anteriores, que tienen una significación motora, pues aquí está en color rojo, las astas posteriores, que tienen una significación sensitiva, donde se encontrarán lógicamente núcleos sensitivos, que recibirán estímulos de acuerdo a la sensibilidad que está llevando, por ejemplo, fibras que llevan la sensibilidad táctil y presión, que terminarán en este núcleo, que es el propio, el núcleo gelatinoso que estará recibiendo fibras de la sensibilidad termoalgésica, en fin, y la zona intermedia, que es vegetativa, es decir, que comprenderá al sistema simpático y parasimpático. Aquí, como ustedes recordarán, el sistema simpático, que se encuentra en la médula espinal entre T1 y L2, y el sistema parasimpático, que se encuentra a nivel de la médula sacra en S2, S3 y S4. Es importante considerar que el sistema simpático y parasimpático estarán inervando sobre todo la musculatura lisa de los órganos de la pelvis menor y en particular los esfínteres, tanto del ano como de la vejiga. Ya veremos la importancia que tiene este conocimiento. Y lógicamente rodeando la sustancia gris se encuentra la sustancia blanca, con un cordón anterior, un cordón lateral, un cordón posterior. Indudablemente a nivel de estos cordones se encuentran fascículos, que son los fascículos descendentes, que tienen una significación motora, porque vienen desde la corteza cerebral, de los núcleos que se encuentran a nivel del tronco encefálico, y las fibras sensitivas o ascendentes, que vienen, aquí tenemos el ganglio espinal, cuyas neuronas son unipolares y que luego se dividen en T, de tal manera que la fibra periférica está recogiendo la sensibilidad del territorio que corresponde, y las fibras centrales penetran hacia la médula espinal para terminar en un núcleo sensitivo. Y es por eso que del asta posterior salen fascículos que van a dirigirse hacia el tálamo, del nombre de fascículos espinotalámicos, que están llevando la sensibilidad táctil y presión y termoalgésica. Otros núcleos que se dirigirán hacia el cerebelo, formando los fascículos espinocerebelosos, unos directos, otros cruzados, que estarán en relación con la sensibilidad profunda inconsciente. Es por eso que en la sistemización de la sustancia blanca tenemos a nivel del cordón anterolateral fascículos descendentes y fascículos ascendentes. En cambio que en el cordón posterior vamos a ver fibras que ascienden solamente para terminar a nivel de la médula oblongada, llevando la sensibilidad profunda consciente. Es por tal motivo, y aquí viene la comprensión del problema de los síndromes medulares, que la médula espinal cumple tres funciones principales. Una función motora, no solamente por la disposición de los núcleos motores, sino también por las conexiones que tienen con los fascículos descendentes, en particular con el fascículo piramidal, que viene desde el área motora de la corteza cerebral. Aquí hacen su conexión y salen las raíces motoras para integrar los nervios espinales. Otra función que cumple es una función sensitiva,
no solamente por los núcleos sensitivos, sino que los fascículos que nacen a nivel de los núcleos sensitivos y ascienden hacia el tálamo óptico y del tálamo óptico hacia el área sensitiva del lóbulo parietal. Y la otra función ha de ser vegetativa o autónoma, donde se encuentran los núcleos simpáticos y parasimpáticos, que como decía, inervan los esfínteres. Es por eso que ante una lesión medular, cualquiera que sea la patología, puede ser un traumatismo, puede ser un proceso inflamatorio, puede ser un tumor, puede ser un problema isquémico vascular, etc., ha de dar siempre alteraciones motoras, alteraciones sensitivas y alteraciones esfinterianas. Ese es el síndrome medular. De tal manera que, habiendo entendido las tres funciones principales que cumple la médula espinal, pues tenemos que considerar en las afecciones de la médula espinal las afecciones agudas y las afecciones crónicas. Las afecciones agudas tenemos un síndrome medular completo, es decir, por ejemplo, lo que ocurre en un traumatismo raquimedular. Un paciente que cae o sufre un trauma a nivel de la columna vertebral lesiona totalmente a la médula espinal y por lo tanto existirá una alteración motora, una alteración sensitiva y una relajación esfinteriana. Es así, por ejemplo, que tenemos aquí, habrá lo que se caracteriza una paraplegia flácida, si es a nivel de la región cervical, la médula espinal de la cervical, producirá una cuadriplegia con parálisis de las cuatro extremidades. Pero lo que caracteriza estas lesiones es una flacidez de la lesión. Y lógicamente habrá una atonía, habrá una areflexia, no habrá Babinski porque no estamos hablando de la vía cortical, motora cortical, sino medular, no habrá Babinski porque es una paraplegia flácida. Y lo importante es una anestesia debajo de la lesión. Y por último, es decir, la anestesia nos está hablando una lesión sensitiva y la relajación esfinteriana, tanto vesical como anal, que nos está hablando de una de las otras funciones que está alterada, que sería la función autónoma. Aquí es importante determinar el nivel de la lesión. Si nosotros consideramos al cuerpo humano desde el cuello hacia las extremidades inferiores, vemos que hay una disposición de los segmentos medulares. Y aquí tenemos que determinar en primer lugar el nivel de la lesión para poder solicitar una radiografía o una tomografía o resonancia magnética, según el estudio que nosotros queramos, para indicar a qué nivel se debe tomar la placa. Y para esto consideramos las tetillas, que sería el segmento T5, el ombligo, que sería el segmento T10, y la región pubiana, que sería el segmento L1. En base a esos tres segmentos, nosotros podemos ir determinando el nivel de la lesión y con una agujita ir puncionando desde la región cervical, por ejemplo, si el trauma es a nivel torácico, y el momento, y le indicamos al paciente que el momento en que disminuya la percepción de la sensibilidad, dolorosa en este caso, digamos, podemos determinar el nivel de la lesión. Lógicamente, si es a nivel de la tetilla, en que empieza la
disminución de la sensibilidad, diremos que el segmento medular afectado es a nivel de T5. Si vemos que es a nivel del ombligo, hablaremos de que es a nivel de T10. Y si está entre T5 y T10, pues diremos tal es el nivel de afectación de la médula espinal. Igualmente, procesos inflamatorios pueden dar lugar a un síndrome medular completo, una mielitis transversa, por ejemplo, generalmente por un problema de una infección viral, puede ser una rubiola, parotiditis, varicela, o a veces inclusive cuando hay una vacuna contra la rabia, he podido ver en algunos casos un síndrome medular transverso, una mielitis transversa, dando lugar a una paraplegia, alteración sensitiva y alteración esfinteriana. Aquí tenemos una radiografía de la columna donde podemos ver una lesión vertebral con un desplazamiento que ha comprimido lógicamente la médula espinal al estar invadido el conducto vertebral. En este caso, pues tendremos un síndrome medular completo. También debemos hablar de las lesiones vasculares que dan un síndrome medular completo cuando hay, por ejemplo, una obstrucción arterial o una hemorragia. Pero para aquello debemos recordar la disposición de la circulación de la médula espinal. Aquí tenemos la arteria espinal anterior que se da ramos periféricos que rodean la médula espinal al anastomosarse con las ramificaciones de las arterias espinales posteriores, que son dos, la espinal anterior es una, y forman un anillo y del cual salen vasos que penetran en la médula espinal dando la irrigación. Lógicamente que este anillo arterial ha de estar enriquecido por las arterias espinales que van a penetrar junto a los nervios espinales y a ese nivel se dividirán en radiculares posteriores, radiculares anteriores, que se anastomosan con el círculo arterial y de esta manera tenemos una circulación muy profusa en la médula espinal. Pero aquí un detalle que no debemos olvidarlo, que los 2/3 anteriores de la médula espinal, vale decir, las astas anteriores, los cordones anteriores y laterales donde están descendiendo los fascículos piramidales y también están ascendiendo los fascículos sensitivos. Todos estos 2/3 anteriores, como vuelvo a decir, ha de estar irrigada por la arteria espinal anterior. En cambio que el cordón posterior y parte de las astas posteriores ha de estar irrigada por las arterias espinales posteriores. Es por eso que una afectación, por ejemplo, de la arteria espinal anterior, porque a este nivel puede producirse una embolia, o a veces puede haber malformaciones vasculares arteriovenosas que dan lugar a una obstrucción o a veces una hemorragia, ha de dar una lesión de los 2/3 anteriores de la médula espinal y como consecuencia de aquello tendremos un síndrome medular agudo con una paraplegia, anestesia por debajo de la lesión y también una relajación esfinteriana vesical y anal. Y es así
que estas afecciones vasculares pueden dar lugar a un cuadro isquémico, que puede ser transitorio, que luego de producirse una paraplegia, un síndrome medular, el paciente va recuperando paulatinamente. O cuando la lesión ya es sostenida, tendremos un infarto con una lesión definitiva en la médula espinal. O lo que decía, una hemorragia, dando también lesión muy importante en la médula espinal, que generalmente da lugar a una paraplegia o cuadriplegia definitiva. En cambio que en las afecciones crónicas, como su nombre lo indica, en estas afecciones crónicas es de evolución progresiva. Y es así que podemos tener trastornos a nivel de la columna vertebral, por ejemplo, un mal de Pod, es decir, una tuberculosis en los cuerpos vertebrales que da lugar a un derrumbamiento de la vértebra y como consecuencia un desplazamiento de la columna hacia la región dorsal y lógicamente una compresión de la médula de forma progresiva que ha de dar lugar y terminará, si no se soluciona, a una parálisis completa, una espondilolistesis, un disco intervertebral, por ejemplo, en una caída puede zafarse el disco intervertebral y producir una compresión medular. Los tumores, que pueden ser extramedulares, como los meningiomas, los neurofibromas, o intramedulares, que generalmente son malignos, como son los astrocitomas, ependimomas. Es lógico pensar que cuando hablamos de afecciones crónicas, el problema es crónico, como su nombre lo indica, porque la lesión es progresivamente hasta que el paciente presenta ya un cuadro neurológico medular progresivo y determinar el tipo de lesión para dar solución al problema del paciente.